Continuamos con el doctor Alfonso Palacios Torres. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, doctora Alfonso Palacios. Cuenta con minutos para aclarar su presentación. En la que indica las razones que la asistida a ascender de cargo de magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado y además exprese, según su experiencia, cuáles serían sus aportes en el ejercicio del cargo. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad. Soy Alfonso Palacios Torres, bogotano, hijo de padre chupano y madre boyacense, de Puerto Río. Terminé materias en el Externado de Colombia en 1997 y me gradué en el 98. Debido a el rendimiento académico y a que fui un monitor del Departamento de Derecho Constitucional, me otorgaron una beca para cursar estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí, bajo la dirección del profesor Manuel Aragón Reyes, desarrollé una tesis sobre el control constitucional del proceso legislativo. Él en ese momento era magistrado del Tribunal Constitucional, entonces fue una experiencia enriquecedora en cuanto que seguramente se aportó desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico respecto a la materia de control constitucional. Regresé al país en el 2004, me vinculé como profesor de tiempo completo del Externado de Colombia y desde ese momento hasta el día de hoy he sido profesor del Externado de Colombia. Ha habido dos interregnos en esa vinculación. Uno, porque el doctor Enrique Gil Botero, tuvo la generosidad de llamarme como su magistrado auxiliar al despacho que él estaba formando en el 2007. Después, el otro interregno empezó en el 2009, cuando el doctor Sierra me convocó también para ser su magistrado auxiliar en la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional estuve desde el año 2009 al 2015. Renuncio a la Corte Constitucional en el 2015 y desde el 2015 pues vuelvo a la universidad como profesor de tiempo completo, pero además continúo esta tradición de ejercer la profesión de abogado, esta vez ya abriendo oficina física pues, con personas que me ayudan en estas cosas. Y desde el 2015 entonces me he dedicado, aparte de la docencia en el externado, a ser abogado consultor y litigante en materia constitucional. En esa experiencia he tenido oportunidad de ser consultor de entidades públicas, ANT, Agencia de Desarrollo Rural, de entidades públicas como DGI, que es una transportadora de hidrocarburos, cuyos tubos pasan por algunos resguardos indígenas, entonces por ese aspecto es que necesita un abogado constitucionalista. Y he litigado en materia constitucional, en acciones constitucionales obviamente, pero también debido a que mi tesis fue sobre el proceso legislativo y por lo tanto sobre el derecho parlamentario, he estado conectado con el derecho electoral. He llevado pérdidas de investidura algunas y en los años electorales pues llevo acción de memoria electoral como el año pasado. Esa experiencia, creo yo, posibilita presentar mi candidatura en cuanto que mezcla distintos aspectos, distintas perspectivas del ejercicio de la profesión. He estado en la universidad, he desarrollado o litigado como abogado y también he tenido la gran fortuna de pertenecer a la rama judicial en dos de las altas corporaciones. Además de eso, creo yo, todo ese transcurso y un aspecto que ya comentaré, me han enseñado dos cosas que, si me permiten, la primera es de forma coloquial, me han dejado ver que no se tiene nunca la razón absoluta, la razón total sobre un aspecto jurídico. Esto pues, me lo han enseñado en diferentes ocasiones de la vida, pero especialmente recuerdo yo cuando llegué del doctorado en el 2004 y tenía un título de doctor, tenía 30 años y una tesis laureada y no tenía un solo día de experiencia profesional. Entonces fue como reaprender el proceso de empezar un camino de ser o de convertirme en un abogado desde otra perspectiva, no solo desde la perspectiva académica, sino también desde la perspectiva profesional y docente. Y el otro punto que quisiera resaltar es que, digamos, tengo claro que algunas veces, aunque se tenga la razón, hay que escoger las batallas que se plantean. Que no es suficiente tener la razón si esto genera un conflicto o genera tensiones.
Creo yo esto es importante dentro de una corporación que siempre tiene, o sea, se tiene que tener como un fin en sí mismo, la institución, y sobre todo para un juez que va a trabajar eventualmente que trabajaría en un cuerpo colegiado. Esto es lo que creo yo me capacita para presentar mi candidatura a ustedes, la formación y estos aspectos que creo yo a lo largo de la vida he podido creo yo, empezar a aprender. La experiencia constitucional es posible, entiendo, me permitiría presentar ideas que fueran valiosas para la corporación, ideas que propongan no cambios copernicanos ni nada de eso, sino avances o que me permitan ser un motor o ser, digamos, un actor de construcción. Y esto lo digo sinceramente, no es simplemente un lenguaje de presentación. La sección quinta claramente es una sección administrativamente muy eficiente, sin atrasos, con acciones constitucionales resueltas de forma, creo yo, justa. Pero sin embargo, como mencionaba ayer, por ejemplo, la presidenta en la presentación del libro de jurisprudencia, la presidenta Bermúdez, nos Gustavo, y también hace parte de la sección quinta, es importante que la jurisprudencia contenciosa administrativa, es muy importante que la jurisprudencia electoral adopte, por ejemplo, elementos como los principios del derecho. Ya los adoptó claramente, y en eso yo creo que podría ser útil mi presencia o mis aportes, mis propuestas, cuando una técnica para argumentar o entender que para la argumentación electoral no simplemente son fundamentos legales los que ayudan, sino también fundamentos constitucionales que se enmarquen desde una perspectiva más integral la solución de los casos. Hablaba con uno de ustedes que muy amablemente me concedió entrevista, que tal vez eso no cambie la solución del caso, pero sí enriquece la argumentación. Eso ayuda a la legitimidad de la corporación como entidad que administra justicia. El otro punto que me anima a presentarme como constitucionalista a la sección quinta del Consejo de Estado es que desde la perspectiva constitucional puedo aportar en la técnica del precedente. Y esto no tanto en la lucha que digamos, de los legalistas o los constitucionalistas, sino sobre todo porque una técnica de precedente en una corporación ayuda a legitimar, ayuda a darle algo importantísimo que es coherencia en sus decisiones. Yo esto es valioso para quien ejerce el servicio de administración de justicia, pero sobre todo es vital para quien lo ejerce en materia de justicia electoral, en donde se ven involucrados principios como la democracia participativa, la representación, y al final acaban siendo elementos esenciales que acaban construyendo esto que todos los abogados proponemos con nuestra labor diaria, que es el Estado de Derecho. Creo yo entonces que esos dos aspectos, mi formación, la experiencia que he tenido, que combina diferentes aspectos del ejercicio de la profesión, y digamos el área que me he desempeñado como abogado constitucionalista, me permite presentar a usted mi candidatura, esperando tener la oportunidad de hacer algo que supongo que todos los abogados siempre hemos querido hacer, pero que, y aquí hablo no desde el punto de vista racional, sino desde el punto de vista emocional, el abogado externadista, aquel que se crió, o sea, que surgió en los 90, con el Palacio de Justicia todavía tan reciente y bajo la rectoría del rector Fernando Nostroza, siempre ha querido, y es el servicio público, estar o ser parte de ese abogado que a través de su servicio público ayuda a construir y a solidificar esto que es el Estado de Derecho. Y cómo no, la administración de justicia, cómo no, en materia electoral, es uno de esos puntos esenciales en donde se puede aportar alguna propuesta que ojalá sea tenida en cuenta o considerada como valiosa por mis eventuales compañeros o pares de sala. Esto es lo que tengo para decir, no tengo más, eso es lo que sustentaría mi candidatura, y agradecerles este espacio, agradecerles sinceramente este espacio y desearles un día. Muchas gracias. Gracias, doctor Muchas gracias. Continuamos con el doctor Carlos Alberto Portilla Rubio. Buenos días, doctor Carlos Alberto Portilla Rubio. Buenos días.
Cuenta con 7 minutos para que haga su presentación en el momento de la relación de presidenta de la administradora de la sección de la Estado y para que exprese según su experiencia que aportes de su familia en el ejercicio de Estado. Muchas gracias. Primero, mi agradecimiento a Dios y a la Universidad por permitirme estar presente en este proceso de selección. Segundo, contar una anécdota de naturaleza electoral que viví junto al ex consejero de Estado, doctor Hugo Bastidas Bárcena. Años 80, elecciones presidenciales, la Gobernación de Nariño nos designó como delegados departamentales a las elecciones presidenciales del municipio de San Lorenzo, un municipio de marcada tendencia conservadora. Fuimos a las elecciones, repicaron las campanas en el municipio, se iniciaron las elecciones, a las 4 de la tarde se terminaron. El conteo de votos terminó con el siguiente resultado: Belisario Betancourt, 1.500 votos; Alfonso López Miquelsen, 850; Luis Carlos Galán, 320; Tinto con pan con queso, 2.500 votos. En ese momento, cuando terminó el conteo de votos, le digo al doctor Hugo Bastidas Bárcenas: doctor Bastidas, ¿nulos o inválidos? Y él me dijo que ninguna de las anteriores. Este es un momento histórico para el país. Ha nacido un nuevo movimiento político, Tinto con pan con queso. ¿Qué ocurría? Que en ese tiempo no había tarjetón, había las papeletas. Y los políticos de ese pueblo envolvieron las papeletas y también la dádiva en la misma papeleta. Los electores se confundieron y muchísimos votaron con la papeleta de la dádiva y no con la papeleta del candidato. Mi nombre es Carlos Alberto Portilla Rubio, nací en Pasto. Estoy casado con María Silvia Ramírez Vela, una abogada conciliadora. Tenemos 3 hijos. Ella tiene un hijo de su primer matrimonio, una hija de su primer matrimonio, y yo tengo 2 hijos de mi primer matrimonio. Estudié Derecho en la Universidad de los Andes, en donde, gracias a ese sistema de cátedra activa, aprendimos a ejercer el derecho de manera práctica y casuística. Y eso definitivamente me ha facilitado el desempeño de mis labores, tanto como abogado litigante como como servidor público. Posteriormente hice un posgrado en legislación financiera de la misma universidad y diversos cursos que están reportados en la hoja de vida. Mi experiencia profesional la he realizado durante 35 años y básicamente en el sector público he sido un investigador, un instructor de procesos administrativos contravencionales y fallador. Mi primera experiencia la tuve como judicante secretario de un juzgado promiscuo municipal en un municipio de Nariño que se llama Guaitarilla. Luego fui veedor departamental donde investigaba a los alcaldes en sus temas administrativos. Posteriormente pasé a desempeñar el cargo en la Superintendencia de Cambios y allí me correspondió, como jefe nacional de investigaciones, tener a cargo los procesos mediante los cuales prácticamente se incautó para el Estado los bienes en divisas de la familia de Gonzalo Rodríguez Gacha. Ese proceso
a través del cual 50 millones de dólares que estaban depositados en canecas, gracias a un proceso administrativo cambiario, pasaron a manos del Estado en una compensación de multa por la posesión y tenencia de divisas. Eso me valió un reconocimiento de la Junta Directiva del Banco de la República, gracias a esa capacidad investigadora y de decisoria en ese caso. Posteriormente participé en un concurso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y allí fui nombrado como especialista tributario. Allí desempeñé cargos también de instrucción y de fiscalización aduanera y tributaria. En esos cargos, básicamente, debimos auditar a las empresas multinacionales farmacéuticas en investigaciones tendientes a demostrar la transferencia ilegal de utilidades al exterior por sobrecostos en los bienes y en las materias primas. Posteriormente, después de mi experiencia en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, trabajé en el litigio y finalmente en los últimos tiempos trabajé como director de vigilancia fiscal de la Contraloría delegado para Minas y Energía y como magistrado en el programa de descongestión en el departamento del Caquetá. Esa es básicamente mi experiencia profesional. ¿Cuál es el aporte que yo le puedo hacer al Consejo de Estado en la sección quinta? El tener unas habilidades específicas en cuanto a la instrucción de procesos, en cuanto a ese esfuerzo probatorio de más de 20 años en el sector público y, desde luego, el conocimiento adquirido en toda esa experiencia como investigador. Y desde el punto de vista profesional, mi expectativa es que, como lo conté en la anécdota del municipio de San Lorenzo, pienso que uno de los intereses superiores jurídicos es el valor de la democracia. Y si en esa sección quinta se trabajan los temas electorales, es una gran responsabilidad tener a cargo esa posibilidad de defender ese interés jurídico superior que es la democracia. Tan amenazado hoy en día como en esos días de la papeleta, porque pese a que hoy tenemos un tarjetón bien diseñado y bien presentado para los procesos electorales, los mismos vicios de ese entonces se presentan hoy, reemplazando un poco la dádiva. Hoy no es el tinto con pan con queso, sino la teja de ternido, el bulto de cemento o otras dádivas de mayor representatividad. Por eso pienso yo que la defensa de ese interés jurídico y la dignidad también de ocupar un cargo de esos son los mayores motivos para haberme presentado en este proceso de selección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Héctor Enrique Rey Moreno. Sobre el tema de elección electoral, evidentemente, falta uno, al final el pego el que me queda. Buenos días, doctor Héctor Rey.
Cuenta hasta con 10 medios para dar su presentación, con la completa de razones de la que aspira a desempeñar el cargo de magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado y también para que exprese, según su experiencia, los aportes que realizaría en el ejercicio de este cargo. Muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura por esta oportunidad que me da de exponer las razones y sobre todo por haberme convocado en esta preselección. Parto diciendo que soy egresado de un colegio público del municipio de Quetame. Con mucho esfuerzo estudié mi carrera de Derecho en una universidad de esta capital. Seguidamente decir que cuando era estudiante de años finales de Derecho comencé a incursionar en los temas de Derecho Electoral y le escogí un especial gusto a esta materia, de tal manera que esta sería un área en donde especialmente cómodo me sentiría. Por estas razones, y ahondando en las líneas jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado y aprendiendo en la práctica, presentando y contestando y participando en los debates electorales, creo que ese amor por el derecho electoral se fue incrementando y con ello entonces dio pie para que ante una crisis que había en el sistema jurídico colombiano acerca de las personas que verdaderamente y sin ningún lugar a dudas estaban inhabilitados, se presentaban a las justas electorales y resultaban elegidas y tan solo con un fallo de la Procuraduría año y medio después o con un proceso electoral terminaban sacados del cargo después de que habían hecho todo de las suyas. Caso concreto, cuando fui magistrado en Quibdó, un alcalde que estaba condenado penalmente por delitos contra el patrimonio del Estado de apellido Navarrete aspiró a la alcaldía de Vallasonano, ganó, no lo quisieron posicionar del juez ni el notario, vino y en el mismo Bogotá consiguió una posesión, fue y duró año y medio haciendo de las suyas. Entonces, esa crisis y comparada con la situación de Fujimori, que regresó a Chile y pretendió inscribirse y se inscribió efectivamente como candidato presidencial después de que se había exiliado en su país natal o en su segundo hogar, que era Japón, regresó y un jurado electoral en 8 días le anuló la inscripción. Nosotros pregonamos ser hijos y seguidores fieles del derecho francés, pero no teníamos para esa época del 2008 una institución similar. Tal punto que esas inquietudes me llevaron a proponer en este estudio jurídico de derecho comparado y de lo que realmente sucedía en la práctica en Colombia. Me propuse ese estudio y sugerí una propuesta legislativa que regué después por todas las curules del Senado y de la Cámara de Representantes, y seguramente fue un granito de arena porque en el año 2009 hubo un acto legislativo que consagró un procedimiento de orden administrativo para cancelar inscripciones de candidatos que materialmente se comprobara que estuvieran inhabilitados. Seguidamente tuve la oportunidad de hacer una investigación de las líneas jurisprudenciales del Consejo de Estado y propuse y escribí este libro, que es un tratado de derecho electoral teórico práctico, las 2 obras editadas por la editorial Casa Ibáñez, y ha servido como fuente de consulta. Paralelamente con todos estos conocimientos adquiridos, y como no puedo quedarme en la mera especulación de los conocimientos, me atreveré en este momento, si el tiempo me lo permite, a hacer una breve postura sobre lo que sucede en un caso actual de la dinámica del debate electoral en Colombia, que es el caso del senador Antanas Mocos. Me permitiré leer lo siguiente. Como estos debates necesariamente surgen dentro del contexto del principio democrático en que vive la República nuestra, entonces del mismo se derivan 2 circunstancias especialísimas que debemos escuchar a todos e igualmente imponer a todos las condiciones comunes acordadas y que se encarnan en la ley. De ahí paso a señalar que en el contexto de su caso convergen múltiples posturas razonables, cada una
cada una pero enfrentadas entre sí. Lo que surge por la reciente expedición de la Ley 1881 de 2018, que en el parágrafo del artículo primero propone con una norma derivada de un principio constitucional conocido como el non bis in idem, al decir que simultáneamente por unos mismos hechos se estructuran dos demandas contra un mismo elegido, la decidida en primer lugar hará tránsito a cosas juzgadas. Sin embargo, que el estudio de la culpabilidad como nexo causal, como nexo psicológico entre el agente infractor y el comportamiento o la condición especial que se le atribuye solo puede hacerse en sede de la acción de pérdida de investidura. Esto derivado del nutrido cúmulo de principios que se imponen en este tipo de procesos sancionatorios. De allí surgen para el caso del senador Mocus situaciones problemáticas, lo mismo que para la Administración de Justicia, pues aún si se afectara la tesis de que el proceso electoral no debió haberse fallado antes del de pérdida de investidura, como fue la tesis del salvamento de voto de la doctora Lucillanet Bermúdez de la Sala Electoral del Consejo de Estado, que terminó fallándose primero porque no había operado la institución de la cosa juzgada. No puede perderse de vista que el contencioso electoral no puede salirse de sus perfiles eminentemente del control objetivo y formal, en el cual más que conductas del senador Mocus debe analizarse la especial condición de que actualmente es presidente y representante legal de la entidad sin ánimo de lucro que preside, pues las modificaciones a esa representación ni siquiera fueron inscritas en la Cámara de Comercio para ser oponibles frente a terceros y para todos los efectos legales. Bastando en ese contexto de análisis del derecho electoral que se dé la sola infracción del supuesto normativo que establece la provisión para ser elegido, en otras palabras, emulando definiciones del derecho sancionatorio en el objetivo y formal derecho electoral aplicado por la sección quinta en la sentencia ya producida, bastaba con la antijuridicidad formal de la condición del elegido y no tiene ninguna relevancia la efectiva participación en los hechos del demandado, esto es, no incide lo que denominamos de otro lado antijuridicidad material. La solución a este entuerto jurídico por la reciente aplicación de estos nuevos principios contenidos en ese artículo 18, en el artículo primero de la Ley 1881 de 2018, necesariamente tendrán que solucionarse con una ley interpretativa o con una sentencia modulativa de la Honorable Corte Constitucional si a esos terrenos se llega, pues están enfrentadas instituciones de mucho peso como la cosa juzgada en la que se basó la sentencia, el trámite de tutela actualmente surgido también por una demanda en este contexto por los interesados en la defensa del senador Mocus, y que necesariamente no será la solución, pues debe entenderse que esta conjunción o convergencia de principios a interpretar y aplicar no se resolverá en sede de tutela y será en sede, como digo, en una ley especialmente expedida para concretar en la intención de este artículo primero de la Ley 1818, que no quedó completamente definitorio de la situación. Habrá que solucionarse, por ejemplo, con una solución del orden de que efectivamente, por ser la pérdida de la investidura el trámite de mayor calado y con más conceptos englobantes, porque engloba no solo el tema de la análisis objetivo del control abstracto de legalidad de la conducta del elegido, sino también su nexo psicológico. Luego entonces será de esta manera que la Corte Constitucional o una nueva ley interpretativa concilie, porque en sede de la tutela se analizará si efectivamente necesitaba que se cobrara plenamente eficacia el principio de la cosa juzgada o no, porque la tutela parte para suspender los efectos del fallo electoral
de un análisis sobre el particular y que no se podrá solucionar en mi concepto en sede de la acción de tutela, porque los ribetes propios de la cosa juzgada no creo que pueda definirlos una acción de tutela. Muchas gracias a ustedes por escucharme, muchas gracias por, seguramente si deciden tomarme en cuenta para integrar la lista de candidatos a aspirar o a llenar la vacante dada en la sección quinta del Consejo de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rey. Llamamos a la doctora Paula Robledo Silva. ¿A quién? ¿Quién va? Sí, ya está. Ay, Ya queda por acá. gracias. Muchas gracias. Gracias. Usted no tiene permisos. Yo, doctora Silva Romero. Cuenta. Paula Robledo Silva. Pablo Romero. Pablo Romero Silva. Cuenta hasta con 10 minutos para que después su presentación, donde indique la razón para que aspira a ascender el cargo de magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado, y además para que exprese, según su experiencia, cuáles serán sus aportes en el ejercicio de ese cargo. Presidente, muchas gracias. Buenos días, honorables magistradas y magistrados. Permítanme iniciar por agradecerles su invitación a exponer de manera directa y personal mi aspiración a ocupar el cargo de magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado. Para mí no solo es honroso comparecer ante ustedes, sino que sobre todo valoro y alabo el ejercicio de transparencia que implica esta audiencia, que con absoluta seguridad los llevará a tomar la mejor decisión. En la medida en que les planteo una aspiración personal para integrar un cuerpo colegiado de la máxima jerarquía en nuestro sistema judicial, dedicaré el tiempo que me fue concedido a exponer, primero, las calidades individuales que me habilitarían para desempeñar el cargo, y segundo, la visión que tengo acerca de este órgano judicial y las razones por las cuales considero que encajarían en él de manera adecuada mis condiciones personales y profesionales. Tuve el privilegio de formarme en una respetada facultad de Derecho, que con esfuerzo diario fue construida y acrecentada durante más de un siglo, por juristas amantes de la ciencia que ejercían, que siempre señalaban como faros ejemplares a quienes desempeñaban la judicatura, y que proclamaban el respeto por las instituciones y el derecho como el único camino de salida de la sociedad a situaciones de adversidad, pero también en plenitud republicana. Esa prédica me marcó de manera imborrable desde el primer minuto. De ahí mis fuertes sentimientos y profunda devoción como estudiante y después como profesional, ya hace 4 lustros, tanto por el conocimiento como por las altas cortes, la institucionalidad y el derecho público. En la Facultad de Derecho me esforcé por ser una estudiante destacada, por gusto, pero también por la necesidad de contar con la beca de estudios para asumir el pago de mi carrera. Y afortunadamente logré ambas demandas. Eso llevó a ser discípula cercana de uno de los más insignes publicistas del derecho colombiano del siglo pasado, el doctor Carlos Restrepo Piedrahíta. De él aprendí las raíces republicanas de nuestra nación, la autoexigencia, la búsqueda de conocimientos en el derecho comparado y la necesidad de proteger la democracia siempre desde el derecho. Tras graduarme, tuve la oportunidad de acudir a distintos centros de estudio inspirados en diferentes corrientes del derecho. Primero, en la Universidad Externado de Colombia me acredité como magíster en Derecho Público. En el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid me hice especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Y por último, me gradué como doctora en Derecho
en el año 2008 en la Universidad de Valladolid, una de las más tradicionales y exigentes de España. Todos esos programas los cursé favorecida por becas de excelencia académica. Este dato lo pongo de presente no con un ánimo jactancioso, sino para recalcar la disciplina, el temple y la perseverancia con que siempre he asumido todas mis responsabilidades y mis desafíos. En el ámbito académico he investigado, he enseñado y he escrito artículos especializados publicados tanto en Colombia como en España. Y aunque las actividades universitarias han ocupado gran parte de mi desarrollo profesional y se extienden hasta el día de hoy, una actividad profesional integral me ha llevado a ser consultora de distintas entidades públicas, magistrada auxiliar del Consejo de Estado del año 2010 al 2014 y delegada para los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, cargo que desempeño actualmente. En esa medida he sido testigo directa de las necesidades de nuestras distintas instituciones, del ejercicio de la administración de justicia, de los valores centrales de nuestra Constitución, del alcance de la jurisprudencia como garante de la armonía social. Y todas esas son las razones que me llevan a postular ante ustedes mi nombre para conformar la sección quinta del Consejo de Estado. Lo hago completamente despojada de ambiciones personales y de vinculaciones. Mi ánimo es contribuir colaborativamente en el análisis del derecho público que tiene asignada la Sala para dirimir las controversias bajo el imperio únicamente de la Constitución y de la ley. Quisiera dar mi mejor esfuerzo personal para aportar a la construcción colectiva del fortalecimiento institucional de la rama judicial, para preservar la armonía institucional y honrar diariamente la acreditación en calidad que tienen los procedimientos judiciales que adelanta la sección quinta. Mi aspiración profesional va acompañada de principios que son indeclinables. Soy una persona honesta, responsable, trabajadora, comprometida, que en el ejercicio público siempre mantiene la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Mis convicciones profesionales me llevan a trabajar por una justicia especializada, oportuna, que produzca decisiones respetuosas del ordenamiento jurídico, sostenibles y realizables. Soy consciente y conozco el papel y la responsabilidad de los jueces como creadores del derecho. También quisiera aportar la experiencia que tengo como gerente, una experiencia en gerencia jurídica. He podido liderar distintos grupos de trabajo y considero que son habilidades importantes para llevar a una administración de justicia eficiente, productiva y transparente. Considero que puedo contribuir al Consejo de Estado como una persona convencida de que la justicia solo debe estar al servicio del interés general. No he militado en ningún partido político, no he asesorado ni representado a ninguna persona que haya aspirado a un cargo de elección popular, y mi único interés es ejercer la judicatura con autonomía e independencia. Por último, y con humildad y acritud, quisiera poner a disposición del Consejo de Estado, de la sección quinta del Consejo de Estado, mi experiencia y mi preparación para que desde allí se puedan afrontar algunos de los grandes retos que a mi juicio tiene hoy el derecho electoral. Considero que en primer lugar, en un país donde todos los resultados electorales se demandan y se cuestionan, es importante generar una jurisprudencia sostenida del Consejo de Estado como órgano de cierre en materia de inhabilidades. Además, considero que la oralidad debe contribuir a una justicia electoral absolutamente transparente y serena. Y por último, en virtud del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público y en que a mi juicio hay un superávit de normas constitucionales en materia electoral y un déficit de las mismas en materia legislativa, creo que desde el Consejo de Estado se pueden desarrollar iniciativas legislativas en esta materia. Por todas estas razones, someto a su consideración mi aspiración a ser magistrada en la sección quinta del Consejo de Estado. Muchísimas gracias. Doctora Robledo. Muchas gracias.
Llamamos al doctor Germán Humberto Rodríguez Chacón. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, doctor Germán Rodríguez. Cuenta con hasta 10 minutos para que haga su presentación, en la que indique las razones por las que aspira a desempeñar el cargo de magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado, y además para que exprese, según su experiencia, los aportes que realizaría en el ejercicio de ese cargo. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en esta mañana. Yo creo que la motivación más importante que le puede asistir a una persona que asista o que aspire a este cargo es la del fortalecimiento de las instituciones democráticas a través de las decisiones que se toman en una sección del Consejo de Estado que propenden por el fortalecimiento justamente de ellas. El resguardo y la garantía de las instituciones legítimamente constituidas y creadas por la Constitución política constituye una motivación esencial. Pero también constituye una motivación esencial tal vez emular a aquellos que fueron mis maestros en las aulas de clase de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Derecho cuando realicé mis estudios en el año 91, estrenando Constitución política. Mi ejercicio profesional como académico, mi ejercicio profesional como abogado litigante también me ha permitido estar en constante, en paulatino, en permanente actualización de todas aquellas posturas jurisprudenciales que vienen decantando los procesos en el Consejo de Estado, particularmente en la sección quinta, no solo en la sección quinta, sino también en la jurisdicción del contencioso administrativo, llevan a querer aspirar o querer estar en la lista de posibles elegibles en reemplazo del doctor Alberto Yepes. Ahora bien, ¿en qué contribuiría mi posición para el desarrollo de la jurisdicción contencioso administrativa, en particular de la sección quinta del Consejo de Estado? Primero, la garantía de la justicia de género. Hoy por hoy, también el Consejo Superior de la Judicatura viene trabajando incansablemente por la materialización de ello permanentemente. La garantía de los derechos de las minorías, son olvidadas las minorías que participan en procesos electorales continuamente en el país. La materialización del debido proceso, el derecho de contradicción y el derecho de defensa que le asiste a quienes por una u otra razón llegan a una instancia de estas en donde sus cúmulos o sus elecciones son discutidas por una u otra razón, en donde no se cumplen las calidades o en donde se encuentran eventualmente enfrentados a situaciones de inhabilidades que puedan concurrir en estas personas. Fortalecer el control de convencionalidad de los procesos a través de la jurisprudencia que eventualmente puedan existir a aquellas personas que son candidatos o que han sido elegidos en contiendas electorales, y más allá garantizar efectivamente que la participación democrática de los ciudadanos se consolide cada día más y que ese fantasma que lo pueda llegar a ser un fantasma, el abstencionismo que sufren los procesos electorales en Colombia. Eso de un lado. De otro lado, pues también tener en cuenta que existen ciudadanos que son elegidos para corporaciones públicas diferentes al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, y que pueden ver comprometida su elección a través de los procesos de movilidad electoral, que generaría también una confianza en la ciudadanía de que las instituciones a las cuales ellos llegan están guarnecidas o están respaldadas por las decisiones que eventualmente se puedan tomar allí, y que den cuenta de que las calidades de esas personas que han sido elegidas sean las necesarias para desempeñar los cargos y que cuenten igualmente con las calidades propias para estar en una posición de estas. Así las cosas, pues los procesos electorales, la participación del Consejo de Estado a través de la sección quinta en la garantía de las instituciones democráticas y en la consolidación no solamente de ellas, sino en un proceso de paz que ha tenido 2 reformas recientes constitucionales para garantizar la participación de quienes se integraron a la vida civil, debe ser prenda de garantía en adelante para que quienes nos
precedan a futuro, las generaciones futuras puedan gozar de un país realmente en paz y en armonía. Hace unos días decía el presidente Barack Obama que debemos ajustarnos a los cambios tecnológicos que se vienen dando paulatinamente. Si nosotros no nos ajustamos a esos cambios, pues seguramente estaremos condenados al fracaso o a no tener un éxito adecuado. En ese orden de ideas, sí es necesaria la implementación de los medios tecnológicos de las comunicaciones, como lo han venido planteando el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado también a través de la creación del expediente virtual y los procesos de comunicación entre las diferentes entidades que participan en las decisiones que pueda llegar a tomar la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Creo que ese es el aporte fundamental, creo que ese sería el camino para consolidar la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que la justicia en Colombia mantenga la credibilidad en todas las instituciones y que los ciudadanos puedan confiar plenamente en ellas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy feliz tarde. Llamamos al doctor David Alberto Rol Vélez. Un saludo a los honorables magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Yo quiero agradecerles por haberme seleccionado en esta primera parte del concurso. Hoy vengo a exponerles por qué me he presentado y por qué creo... Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues me tenía que presentar primero. Primera vez que estoy. Cuenta con 10 minutos Sí. para que haga su presentación en la que indique las razones por las que aspira a desempeñar el cargo de magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado y además para que exprese, según su experiencia, cuáles serán los aportes en el eventual ejercicio del cargo. Gracias, presidente. Como les decía, no solo quiero saludarlos, sino que quiero agradecerles por haberme seleccionado en esta primera parte y les voy a exponer como corresponde por qué espero ser magistrado de la sección quinta. El principal motivo es que siempre he trabajado en la modernización del Estado. Lo he hecho en la academia, lo he hecho en la consultoría y acumulé con eso los estudios una especialidad en el tema clave de los temas electorales. Por lo tanto, quisiera ser parte de esa sección. Yo sé que en general las cortes tienen magistrados que provienen del mundo académico y en este caso particular yo creo que es importante que lo sea porque la sección quinta es sobre temas electorales. Los temas electorales son un tema muy académico, van un poco más allá de la mecánica jurídica, tienen un enfoque amplio porque estos temas electorales responden a varios factores, a procesos históricos, sociales, políticos y por lo tanto el enfoque tiene que ser pluridimensional. Y la academia es justo lo que aporta. Además, lo electoral es un asunto muy importante hoy en día por cómo está el mundo en la democracia. Hay una crisis de la democracia y un éxito de la democracia. Una crisis de la democracia porque la gente no cree mucho en sus sistemas electorales y un éxito porque está muy diseminada. ¿Qué hacen entonces sobre esta legitimidad electoral los estados? Básicamente crean reformas políticas, por un lado, y refuerzan sus instituciones. Por eso nosotros tenemos Consejo Nacional Electoral, por eso tenemos Registraduría Nacional y sobre todo la sección quinta del Consejo de Estado, porque se decidió que era algo especializado, que lo electoral debía ser especializado en las cortes. Esta vocación viene de lejos, como sabemos, el Consejo de Estado es nuestra corte fundacional, es bicentenaria, pero solamente fue en 1910 que se le dijo que era el árbitro de la democracia representativa. Para 1941 ya se le dice que se encarga de los juicios electorales. En el 86, con el código, por supuesto, viene la distribución por salas, y en el 99 estamos hablando de una claridad de que aquí la especialidad es asuntos electorales. Hay que añadir que en Colombia también es importante la cuestión académica. ¿Por qué? Porque pasamos por unas épocas muy duras donde los ejércitos pusieron en duda, ejércitos privados, a la democracia, y si bien no lo lograron, este periodo de posconflicto es necesario reforzar la legitimidad electoral. En síntesis, lo que quiero decir es que la jurisprudencia debe enriquecerse con la pluralidad de pensamiento del mundo académico.
que esto especialmente vale para las cuestiones electorales y para la administración de justicia electoral. Me refiero, por supuesto, a temas muy actuales como esos debates sobre los fallos electorales, toda esa discusión de los criterios subjetivos y objetivos, de los juicios de pérdida de investidura, de nulidades electorales y muchos otros temas que no alcanzo a comentar. Por eso yo considero que un académico sería adecuado a la sección quinta como complemento al estupendo equipo que existe actualmente. Ahora voy a explicar por qué yo creo que debo ser ese académico, y para ello tengo que decir primero qué es lo que se valora en un académico. Primero, que lo sea realmente. Segundo, que sea muy bueno. Y tercero, que haya logrado resultados. Cuando digo auténticamente me refiero a que haya estado no en algunos momentos en la universidad, sino dedicado toda su vida a investigar, publicar y enseñar como actividad principal. Ese es mi caso. He sido profesor de tiempo completo desde el 94. En esos 25 años investigué sin pausa, publiqué como pocos, enseñé como 4.000 estudiantes, pero lo más importante que quiero señalarlos es que todo eso lo hice exactamente en la cuestión de los temas electorales. El otro requisito se supone que es ser uno de los mejores. ¿Cómo se mide eso en el mundo académico? Pues se espera que uno haya sido buen estudiante y que luego tenga un máximo nivel y reconocimiento. En mi caso, como ustedes en mi expediente, demostré que recibí todas las becas, todos los honores, todos los premios, que lo hice en la carrera de Derecho, en el doctorado, en la especialización y en el postdoctorado, pero lo que quiero resaltar es que todos sus logros fueron justamente en el estudio de las normas electorales. Decía también que el académico tiene que tener altos niveles. Yo lo que tengo en este momento es que la universidad más importante del país, o una de las dos más importantes, la Universidad Nacional, alcancé el mayor nivel, que solo lo tiene el 5% de los profesores, profesor titular con tenencia del cargo. Y además de eso, yo he sido profesor en casi todas las universidades importantes del país y algunas españolas, y vuelvo a insistir, no en muchas cosas, sobre todo en temas electorales. Puedo ser el profesor que más ha enseñado e investigado en temas electorales. Y hablando de investigación, llevo 35 años en este tema. De hecho, tengo un grupo de investigación desde 1998, también he ganado premios y distinciones que están en mi hoja de vida. Yo creo que es el profesor que en este temita pues más le ha dedicado tiempo, el que más libros ha publicado, el que más conferencias internacionales ha dado, más artículos y columnas. Soy un poco obsesivo y por eso me presento a este concurso y no suelo presentarme a muchos otros concursos. Además, se supone que el profesor debe ser un reconocido experto en el tema fuera del mundo universitario. ¿Cómo se demuestra eso? Pues hay que ver quién lo ha llamado a uno, quién lo ha contratado como experto en temas electorales. En mi caso, pues los altos jefes del Estado y las más importantes organizaciones. Yo he sido asesor directo del presidente de la República, del ministro del Interior, del defensor del pueblo, del auditor general, de las comisiones de reforma política, de los directores de los partidos, de la Procuraduría, del PNUD, del BID, de la Comisión Europea. En síntesis, lo que yo quiero significar es que todo ese bagaje de años en normas electorales y temas relacionados, yo creo que puedo ser el candidato adecuado para este momento en la sección quinta. Y lo digo porque puedo hacer un aporte doble al Consejo de Estado. Por un lado, en el análisis contextual de lo académico, lo que puede hacer un académico, en ese propósito de integrar las normas constitucionales y legales a lo electoral para enriquecer, por supuesto, el argumento de las sentencias como juez electoral, pero no creo que es lo único. Creo que puedo contribuir en la labor del Consejo de Estado en las reformas claves. Me refiero, por supuesto, a esas reformas constitucionales y legales que afectan a la rama judicial, pero muy especialmente a las de los cambios electorales de la sección quinta. Esto porque me he dedicado toda la vida justamente a esas reformas electorales y he redactado varios proyectos. En síntesis, yo me presento hoy básicamente a este cargo porque yo siento que es un deber ponerme al servicio de la Administración de Justicia. Que todo eso que he hecho durante tantos años, si bien ha tenido un buen resultado en términos de libros, en términos académicos y de proyección, creo que ese es el momento de ofrecerme y me siento en la necesidad de hacerlo. Yo quiero que ese bagaje llegue a la sección quinta. Ahora, ¿por qué creo que lo puedo hacer bien? Pues si ustedes revisan mi hoja de vida, en general los otros propósitos en los que me he involucrado he tenido éxito, tanto en los estudios como en los trabajos. Entonces yo espero en esto pues poder hacer lo mismo, lo digo con humildad, en el sentido de que soy un gran trabajador. Y por último, lo que quiero señalar
es que me gustaría que tuvieran en cuenta que yo he demostrado por décadas, no es una cosa de pocos años, es una cosa de día a día, por décadas, que estoy comprometido con la modernización del Estado. En todas mis clases, en todos mis libros, en todas mis conferencias, en todas mis asesorías, o en casi todas, con algunas excepciones, y sobre todo en el tema concreto que compete a la sección quinta, que es lo referente a las normas electorales. Muchas gracias. Gracias, doctor. Invitamos a la doctora Nora Tapia Montoya. Buenas tardes, doctora Nora Tapia. Cuenta hasta con 10 minutos para que efectúe su presentación, la que indique las razones por las que aspira a desempeñar el cargo de magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado, y a la vez para que exprese, según su experiencia, cuáles serían sus aportes en el ejercicio eventual de ese cargo. Gracias, presidente. Bueno, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados, muchas gracias por la oportunidad que me han dado de estar hoy aquí. Las razones por las cuales aspiro a estar en la lista y eventualmente ser elegida magistrada en la sección quinta del Consejo de Estado obedece a dos razones fundamentales. La primera, vocación. Para casi todos los profesionales del derecho al inicio de nuestras carreras es un sueño que al finalizar el ciclo profesional podamos desempeñar una alta magistratura en algunas de las cortes de cierre. No a todos nos persiste ese anhelo y por eso se convierte en una vocación de servicio. Eso es lo que yo tengo, un anhelo muy grande de lograrlo, pero que además de un anhelo y de un orgullo personal y profesional, por ser una dignidad, sé que implica una gran responsabilidad y con la sociedad y con el Estado Social de Derecho. Entonces, por eso es muy importante haber ejercido en el desempeño profesional esos diferentes cargos o el ejercicio de la profesión de manera independiente con unas características particulares que han de ser ejercidas de igual manera en la magistratura. Entonces, considero que cuento con las habilidades, las competencias y las fortalezas para desempeñar esa magistratura con ocasión de mi desempeño profesional durante 28 años de ejercicio. 28 años en los que no he tenido, por fortuna y por el servicio que he prestado y la forma que lo he prestado, no he tenido tacha en el tema disciplinario, en asuntos fiscales o por asuntos de corrupción. Esos 28 años de carrera profesional los he ejercido en el sector público, en la rama ejecutiva del Poder Público durante 14 años, donde he desempeñado diferentes cargos de dirección, de asesoría y o representación judicial en materia contencioso electoral. También los he desempeñado alternando con el ejercicio independiente de la profesión, en donde durante 6 años he ejercido mi profesión en asuntos contenciosos administrativos y en asuntos de derecho electoral. En un inicio, cuando decidí independizarme, cuando estaba joven, y ejercer la profesión de manera independiente, tomé como una opción, o sea, decidí ejercer el derecho electoral y allí representé candidatos en la etapa preelectoral, en la etapa electoral y finalmente ante el Consejo Nacional Electoral y finalmente en los diferentes estrados judiciales. Y también he tenido ese conocimiento directo de lo que es el derecho electoral, habiendo tenido la oportunidad de ser miembro del Consejo Nacional Electoral durante 4 años, en donde también fui su presidente. Esto me ha permitido, esta experiencia durante estos 28 años me ha permitido tener un conocimiento integral de lo que es el derecho administrativo, de lo que es el derecho electoral
que ha devenido en ser más un derecho constitucional que un derecho administrativo. Este conocimiento que he acumulado a lo largo de los 28 años de mi experiencia profesional es un conocimiento jurídico, sí, es una experiencia profesional, sí, pero también ha sido un conocimiento y un crecimiento en lo personal que me ha permitido ser cada día un mejor ser humano y que sigo trabajando en ello para siempre ser mejor ciudadano, mejor ser humano. Pero también creo que es importante resaltar unas características que quienes me conocen en mi desempeño profesional y que yo misma considero que he tenido a lo largo de mi ejercicio. Es la dedicación, el compromiso, la pasión por el conocimiento, por el aprendizaje continuo, y estas son unas características que considero que deben acompañar a todo magistrado, porque los magistrados deben estar preparados para tomar unas mejores decisiones, para preparar unas buenas ponencias en las que y formarse en el carácter para poder estar en disenso, para construir consensos cuando puedan ser construidos y eso es una situación que es muy importante, sobre todo en estos cuerpos colegiados, para que acepten que hay otras personas con una visión y con una visión distinta de lo jurídico, y que siempre encontraremos compañeros en los cuerpos colegiados como los encontré en el Consejo Nacional Electoral, como seguramente si tengo la oportunidad, que es mi mayor anhelo, lo repito, de estar en la sección quinta, lo encontraré compañeros siempre con posiciones diferentes a la mía. Entonces el magistrado tiene que estar en una sociedad que es dinámica y que precisamente la profesión del derecho es una profesión social, un área social, debe estar abierto a diferentes posiciones, a la flexibilidad en el conocimiento y en el aprendizaje. Otra fortaleza que aportaré y que he adquirido en la trayectoria profesional es la madurez. La madurez no solo la da el conocimiento, la da todo eso, que es no solo el pasar del tiempo por el tiempo, porque hay personas que infortunadamente se quedan necias. No, en los años, cuando usted aplica en su trayectoria los conocimientos, el aprendizaje de otros cargos y otras experiencias en los que van llegando, eso le da una madurez y una ponderación en la toma de las decisiones. También me ha caracterizado el respeto, el respeto por el ordenamiento constitucional, por el ordenamiento legal, el respeto por los derechos de las personas, y así ha sido mi actuar en toda mi vida profesional y en la personal. Los cargos que he desempeñado los he desempeñado con solvencia, siempre con autonomía, con independencia y con coherencia. De llegar a ser elegida magistrada del Consejo de Estado en la sección quinta, si había en la sala administrativa que ustedes integran del Consejo Superior de la Magistratura lo permite, estaré dispuesta a trabajar por estas mismas características. No los voy a deshonrar. Me comprometo a enaltecer la autonomía de la rama judicial, siendo pluralista y abierta al pensamiento crítico y jurídico siempre. Mi formación académica y mi conocimiento profesional en el derecho electoral me da la posibilidad de que ustedes piensen en mi hoja de vida para integrar esa lista. El conocimiento es directo y para todos he sabido que antes del denominado CEPACA, los términos para resolver los procesos electorales en el Consejo de Estado se demoraban el periodo constitucional para el que el demandado había sido elegido o para el que el demandante aspiraba a ser elegido o elegido o ser nombrado, ser posesionado en el cargo. Pero sin embargo, hoy sabemos que todavía se requiere mayor severidad, porque lo vimos hace unos meses. Elvira obtuvo sus curules al Senado faltando 3 meses para que se acabara el periodo constitucional. Entonces hay que trabajar en darle mayor severidad, y yo
Esa es una de mis fortalezas. Por mi dedicación y mi responsabilidad me comprometo a darle mayor celeridad a esos procesos. Finalmente, considero que es muy importante que la sociedad y el Estado social de derecho para su consolidación cuente con más mujeres en las magistraturas de las altas cortes. Porque la visión femenina, siempre que estas mujeres tengan la preparación académica, la experiencia profesional y las calidades personales, esa manera de ver de la mujer le imprime a la majestad del Estado una mirada distinta, que es femenina, pero no por eso tiene menor rigor jurídico. Hoy de 31 magistrados que hay en el Consejo de Estado, solo 7 son mujeres, mujeres que se caracterizan por su compromiso, por su responsabilidad y por su disciplina. Características que también me acompañarán, se los aseguro, de ser elegida magistrada del Consejo de Estado. Finalmente, entonces, quiero manifestar que de ser elegida solo me pronunciaré como se pronuncian los jueces, como me lo enseñaron a mí desde la universidad. Los jueces solo se pronuncian mediante autos y sentencias. Los protagonismos mediáticos solo le hacen daño a la justicia y solo sirven para elevar el ego. Entonces, señores magistrados, solo dejo a su voluntad y a la voluntad de Dios la posibilidad de estar en la lista. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Nora Tápiz. Hasta que te hacen. Gracias. Continuamos con la doctora Sonia Patricia Telles Beltrán. Buenas tardes, doctora Sonia Telles. Buenas tardes. Cuenta con 10 minutos para que haga su presentación, para que indique las razones por las que aspira a desempeñar el cargo de magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado y a su vez exprese, según su experiencia, los aportes que haría en el eventual ejercicio del cargo. Muchas gracias. Lo primero, a ustedes, señores magistrados y magistradas, agradecerles el hecho y la oportunidad que me dan para ver mi hoja de vida y especialmente expresar esas razones por las cuales aspiro a ocupar la vacante que en próximos días dejará el doctor Alberto Carrera. Como parte de este proceso, ustedes tienen a disposición todos los documentos que acreditan mi trayectoria en la rama judicial y el Ministerio Público, así como el tema académico, que suma más de 27 años al servicio del Estado colombiano. Sin embargo, creo importante resaltar algunos de esos puntos que permiten justificar mi aspiración en lo que yo considero tiene la mayor trascendencia para el sistema democrático como lo es el juez electoral. Soy externadista, tengo una maestría en Derecho Público y algunos cursos fuera del país en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y si bien fui formada bajo la égida de la Constitución del 86, ingresé inmediatamente en el año 92 a la Corte Constitucional, donde fueron 11 años, donde aprendí y digo, maduré como profesional, como profesor. Y no por el paso normal del tiempo, no, sino lo que implicó para una joven de 21 años confrontarse de primera mano con quienes tenían la labor de interpretar el recién promulgado texto constitucional que rompió la forma de entender, interpretar y aplicar el derecho que aún genera, después de 27 años de promulgada, serias tensiones entre los jueces, pero que tiene una trascendencia importante en lo que significa el papel del juez electoral. En él se maximizan las premisas de ese texto constitucional. Entendí desde el cargo de ad honorem, como empecé, hasta llegar a la magistratura auxiliar, la alta responsabilidad que tienen los jueces a la hora de tomar sus decisiones, pero especialmente en materializar el contenido de una constitución que dejó de ser eso, un simple texto, para convertirse en la materialización de lo que son los derechos de los ciudadanos. Por fortuna, hoy el ciudadano entiende qué es ese derecho. Y a partir de ahí también entender el papel y el rol que juega el juez colectivo, donde la confrontación de las diferentes ideas se debe canalizar en el ejercicio del proceso de argumentación y nada distinto a ello independientemente de las diferencias que se puedan suscitar. Es un asunto vital y trascendental a la hora de ser un juez colegiado.
Definitivamente, los órganos que administran justicia, pero especialmente los jueces colegiados, necesitan solventar sus diferencias en las áreas. En la medida en que el ciudadano vea una administración de justicia consolidada, con sus integrantes consolidados, tendrá mayor respeto frente a sus decisiones. Mi paso por la Procuraduría General de la Nación, primero como Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales y posteriormente como delegada para los asuntos disciplinarios, me permitieron entender cuál es el rol de un ente de control. Y rol que hoy vuelvo a entender porque desde mi papel como delegada en la sección quinta del Consejo de Estado, es decir, juego un rol de control a partir de la sección a la que estoy aspirando. ¿Y qué es lo que entiendo que debe ser ese papel del juez? Y si ustedes me preguntan cuál es ese papel o cómo es ese aporte, es entender que hay un juez que no es coadministrador, sino es un juez que debe a partir de la real coadjudicación de los derechos entender cuál es el papel que se está desempeñando. En este punto quiero señalar que hay una importancia grandísima en este juez, especialmente en el juez electoral. Y es que es un intérprete que más allá de sus creencias y de las realidades políticas debe dar una dimensión clara del texto que está interpretando. En ese orden, debo decir que 5 años que estuve de magistrada auxiliar en el Consejo de Estado, precisamente en la sección quinta, ese paso de 5 años después de pasar por la Corte Constitucional y que me llevó a ser magistrado auxiliar en la sección quinta del Consejo de Estado, me permitieron entender, porque además fue una feliz coincidencia, la entrada en vigencia del Código Contencioso Administrativo frente a las nuevas dimensiones que tenía ese código, especialmente para la sala electoral. Y lo digo especialmente para la sala electoral porque a diferencia del resto de secciones del Consejo de Estado, fue la que llevó a la implementación real del Código Contencioso Administrativo y de ahí podamos entender cuáles son las bondades y las deficiencias de ese código, que seguramente espero poder en esta intervención hacer mención a ellas. Esa experiencia la he alternado con la docencia, profesora de cátedra de Derecho Constitucional en posgrados en áreas como la acción de tutela, la estructura del Estado, ordenamiento territorial, régimen disciplinario. En fin, creo que hay una serie, hay un conjunto de un bagaje que me lleva realmente a creer y considerar que tengo el perfil para aspirar a ser un miembro más de la sección quinta del Consejo de Estado. Y si ustedes me permiten, quisiera aquí llamar la atención sobre algo que pude evidenciar cuando fui procuradora delegada para la infancia y la adolescencia, más allá de ese problema dramático con nuestra infancia. Es qué está pasando, porque es una delegada que tiene que ver con los temas de género. Específicamente, qué está pasando con la representación de las mujeres en los espacios políticos. Sin lugar a dudas, el acuerdo de paz en esta materia avanzó bases y reglas. Sin embargo, creo que como sociedad y como Estado aún estamos muy lejos de lograr esa realidad. En este punto creo que los jueces, pero especialmente el juez electoral, tiene un rol estratégico. En tanto, en sus decisiones debe asegurar efectivamente que esa paridad de la que se habla tanto en los textos de determinadas leyes como del acuerdo se haga realidad. Aquí no es que exista un déficit de mujeres que no quieran hacer parte de lo público. Creo que todavía tenemos problemas para que permitirles a través de barreras entrar a los espacios de decisión. Y precisamente lo digo porque acabo de salir de oír que se acaba de tomar una decisión donde creo que precisamente ahí falta todavía esa visión de cómo lograr pasar ese papel de la mujer del punto del texto escrito a una realidad clara para esa integración. Y no es solo simplemente el hecho de ser mujer. En ese orden, quisiera contestar la segunda pregunta que usted me hace, señor presidente, y es ¿qué creo que yo pudiese aportar al rol o con mi participación en la sección quinta? Debo decir que en estos últimos 7 años el tema electoral, la acción electoral ha sufrido una transformación. Estamos ante una recontextualización de lo que es el medio de control electoral. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque se han presentado, y en este punto, las grandes transformaciones a partir de una labor que ha hecho la sección quinta. Lo primero es que el juez electoral está entrando a mediar en una tensión entre los derechos del elector y el del electorado. Hoy hablamos de un derecho proelectoral y no el derecho del ciudadano. Yo creo que es necesario que quien llegue a la sección quinta,
y eso es una de las cosas, debe establecer unas reglas, unas subreglas, ayudar al aporte para establecer cuál es ese límite entre el derecho del electorado como base del principio democrático y el elemento. Por eso lo llamo a juez electoral como el juez de la legitimidad democrática. Y ahí hay un punto donde jugamos un papel y donde se juega un papel importantísimo en la sección. El otro punto que creo que es importante resaltar es que se ha dado un rompimiento entre, diríamos, los administrativistas y los constitucionalistas. ¿Por qué lo digo? Porque hoy se habla del acto administrativo y el acto electoral, y esto tiene unas transformaciones muy profundas a la hora de tomar decisiones. Los efectos de los fallos. Ya no podemos decir que alguien a quien se le anula su elección no fue nunca, por ejemplo, alcalde. Hoy lo es. ¿Y cuál es el efecto? Eso implica necesariamente tener una idea distinta del rol que debe jugar el juez electoral. Y en ese orden creo que hay que seguir profundizando en esas diferencias que se han marcado. Hay un gran reto en la sección. ¿Cuál es? La oralidad. Si bien estamos aplicando el proceso y el Código Contencioso Administrativo, a la fecha, después de la expedición del Código, solamente se han emitido 3 fallos orales. Creo que hoy la sección tiene todo su diseño para un trabajo conjunto entre ellos poder generar mayores fallos desde la oralidad, mayores que se puedan concentrar en la audiencia inicial como hasta ahora lo hacen. Y definitivamente, pese a la estructura que existe hoy en el sistema entre el Consejo Nacional Electoral y ese juez electoral, si bien no es algo que dependa del juez electoral, sí creo que ha mostrado que lo mejor que se puede pasar a nuestra democracia, a nuestro sistema democrático, es concentrar en el juez electoral la definición de los conflictos electorales. No solo el origen de ese Consejo Nacional Electoral, sino adicionalmente por su condición de autoridad administrativa y no de un juez que tenga esa independencia y esa autonomía. Y adicionalmente, con esto concluiría, que si bien se quiso zanjar unas diferencias entre la pérdida de investidura y la acción de nulidad electoral, hoy esas grietas aún continúan y creo que hay una labor importantísima de quienes queremos aspirar a ser parte de la sección quinta del Consejo de Estado para realmente armonizar la implementación de 2 figuras que, si bien tienen naturalezas diversas, van a tener y tienen unas consecuencias que definitivamente están afectando el sistema democrático. Con esto simplemente quiero señalar que en este punto, y no por ya no lo podría dejar, creo que también hay un papel del juez electoral en el contexto del posconflicto. Si bien no se pueden introducir modificaciones o tenemos un código electoral que está anquilosado, en esta expresión, necesitamos un juez electoral que ponga a tono las fuerzas democráticas que están surgiendo y que permitan realmente que los ciudadanos encuentren en ese juez una manifestación para hacer posible ese sistema democrático. En ese orden dejo así expuestas apuradamente las razones por las cuales presento a ustedes mi candidatura para la sección quinta. Muchas gracias. Gracias, doctora Sonia Pérez. Gracias. En esta última entrevista se ha finalizada la sesión de la jornada de la mañana y se continuará por la tarde con los restantes aspirantes a desempeñar el cargo de magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado. Los invitamos a nuestros internautas a seguirnos en nuestras redes sociales Judicatura CSJ. Muy buenas tardes.